Estamos en la entrevista política de Más Info Segunda Edición con Carlos Pañi. Vamos a aprovechar su beta de analista político, pero también de historiador. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. No, gracias a vos, Luciano, un gusto. Carlos, vos seguramente conocés el libro Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, sí. Y esta frase del personaje de Zabalita que repite, que se pregunta ¿en qué momento se jodió Perú? Te traslado esta pregunta al caso argentino. ¿En qué momento se jodió Argentina? Y si haces una vinculación, y es casi una pregunta gorila la que te voy a preguntar, porque hay algún sentido común que va por ese lado, de si la irrupción del peronismo condicionó el destino de la Argentina en algún momento. Bueno, es una pregunta cuya respuesta siempre tiene una carga ideológica, porque toda interpretación, toda periodización supone la hipótesis de una lectura y de una interpretación del proceso histórico. Yo no te podría decir un momento, no podría elegir un momento. Probablemente haya varios momentos donde tomamos decisiones equivocadas y algunos procesos que nos llevaron a algún grado de decadencia. Decisiones equivocadas, el 30, sí. Que fue una interrupción institucional, el primer golpe de una serie larga de golpes que interrumpe un proceso democrático que se había inaugurado en el 16 o en el 12 con la ley de sufragio universal. Ahí hay seguramente una encrucijada donde tomamos un camino equivocado. Y que sostuvimos durante más de un siglo. Y que sostuvimos hasta el 83. Hasta el 83, sí. Mira, del 83 para acá hubo muchos momentos, el 2001 por ejemplo, donde aquella sociedad argentina del 30 o del 43 o del 55 o del 66 hubiera aceptado un golpe y no lo aceptamos. Quiere decir que es una enfermedad de la que nos curamos. Una de las características virtuosas, si es que hay alguna, en la crisis del 2001 es que encontramos otra forma de resolver institucionalmente la crisis que no sea con la intervención de un gobierno de facto y con la intervención de los militares como actores de la política del gobierno. Probablemente la decisión de la neutralidad durante la guerra, yo creo que fue una decisión muy importante para la Argentina, para mí también un camino equivocado, comparativamente con otros países como Brasil, por ejemplo. Me tocó estar en Uruguay esta semana en la presentación de un libro de Julio María Sanguinetti. Uruguay en el año 48 fue un país decisivo en la creación del Estado de Israel. La Argentina recibía nazis de manera más o menos oficial. Ahí tenés contrastes importantes. Un contraste que te puede indicar cuándo se jodió la Argentina. Y un Uruguay súper institucionalista en algún punto, ¿no? Está esta idea del Uruguay que defiende más las instituciones democráticas, ¿no? Sí, tuvieron también un golpe de Estado, dictadura, pero tienen una estructura de partidos distinta. Sí. Hay mucho más vida partidaria, vida política institucional que la que hay entre nosotros. Y en Uruguay no ha habido, ahora en este ciclo, fíjate que no hay chavismo en sentido puro en Uruguay, claro. No hay la idea de una irrupción en la democracia desde afuera. El mismo Mujica, que sería lo más disidente del sistema, es un hombre de partido, un hombre que viene del Partido Blanco, claro, antes de ser Tupamaro. Es otra cosa el Uruguay en ese sentido. Pero digo, un contraste en cuanto a la orientación internacional, que es importantísimo para un país, cómo te ubicás en determinadas encrucijadas internacionales. La Argentina, en la confrontación entre el mundo de la libertad y el mundo del nazismo, del autoritarismo, de lo que fue la aberración del Holocausto, tomó el camino equivocado. ¿La Argentina todo o un grupo político determinado? Bueno, no, hubo, a ver, el grupo dominante, digamos, quedó en manos de los que tomaron ese camino. Hay un discurso muy interesante y muy poco conocido de un líder del Partido Conservador de la época, que es Robustiano Patrón Costa, que es un discurso que él pronuncia el 3 de junio del 43. Importa la fecha porque el 4 de junio es el golpe de los militares fascistas que da origen al peronismo. Donde él le habla a la Convención Demócrata, que le había ofrecido la candidatura presidencial a la Convención del Partido Demócrata, pintando ese mundo y diciendo, acá tenemos que tomar una clara opción por el mundo de la libertad. Está mirando la guerra, que en ese momento estaba ya en su fase última. Bueno, ahí hay un drama, digamos, en el que nosotros quedamos como país
como vos decís, por la preeminencia de un grupo que toma una decisión, a mi juicio, equivocada, por una vía errónea, ¿no? Que fue el golpe del 43, los militares fascistas, el GO, Perón, como parte de todo ese contexto. Ahora, si venimos más acá, yo creo que hay un consenso bastante extendido entre los historiadores de que mediados de la década del 70 es un momento donde la Argentina entra en un camino descendente. ¿Qué pasó a mediados de la década del 70? No solamente el golpe militar, que fue el más atroz de los golpes. Pasó el peronismo, la violencia política. La violencia política, la aparición de la AAA, también un giro muy hacia la derecha del gobierno de Perón y de Isabel Perón frente a lo que fue la insurgencia armada. 1973, los montoneros inexplicablemente, no tienen ninguna explicación justificable, matan a Rucci en plena democracia, cuando Perón había alcanzado el regreso y la legitimación electoral con el 63% de los votos. Pero además sucede el Rodrigazo. Y te diría que los historiadores que han estudiado el fenómeno enfatizan que hay dos novedades a partir de la década de mediados del 70. Uno, un país que era un país caracterizado y diferenciado de todos los demás países de la región por su gran proceso de inclusión. La Argentina tiene dos grandes metamorfosis gracias a grandes procesos de inclusión social, como fue todo lo que tiene que ver con todo el proceso de la inmigración, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, te diría hasta los años 30, hasta la crisis del 29-30, y después un segundo fenómeno de gran inclusión social que es el peronismo. Bueno, a partir de mediados de los 70, la Argentina empieza a excluir gente como sociedad. Digamos, la Argentina empieza a generar pobreza, con altas, digamos, más o menos, pero siempre generando pobreza. Carlos, me interesa este proceso de inclusión del peronismo y de movilidad social que representó el peronismo en el siglo pasado, y el libro de la idea de José Luis Dimas, Los que mandan, que estudia cómo las élites gobernantes se transforman, ¿no?, en su constitución, en las instituciones que les daban origen, las escuelas, los clubes, los modos de cruzarse. Y esta tesis que plantea que la generación y la clase dirigente que convierte a la Argentina en un país moderno y progresista a principios del siglo pasado, era una clase dirigente muy cohesionada, muy organizada, pero que la misma movilidad social que construye esa clase, de alguna manera disipa la idea de una clase dirigente potente y se plantea entonces una especie de competencia corporativa de élites sectoriales. O sea, el peronismo como el partido político que demuestra que cualquiera puede acceder al poder y a las funciones del Estado, no importa tu origen de cuna, sería la representación más clave de cómo se transforma esa Argentina. ¿Coincidís con esa lectura de que de alguna manera ahí hay una pérdida de oportunidad de consolidar clases dirigentes con algunas visiones comunes? Y por el otro lado, lo positivo de la movilidad social. Yo creo que es un problema que arranca, también fue bastante estudiado, ahora me vienen algunas referencias a la cabeza, arranca justamente con el ascenso de Irigoyen al poder. Esto lo explica y lo describe muy bien Natalio Botán en El Orden Conservador. Hay un capítulo del libro donde él analiza el discurso de Indalecio Gómez, que era el ministro del Interior de Roque Sáenz Peña, el que va a defender la ley electoral del Congreso, y él dice: cuando en 2 o 3 o 4 elecciones los que están golpeando la puerta de este Congreso integren acá un tercio de este Congreso, y no fue así. Esta era la hipótesis con la cual se abrió la República para ser una república democrática, y se le dio el voto universal, que era falsamente universal, no intervenían las mujeres. Pero digo, fíjate cómo ellos pensaban en gradualismo, y lo que hubo fue un shock. Claro, un gradualismo ciudadano y representativo. Dicen 4 o 5 elecciones o en 2 o 3 elecciones, cuando acá haya un cuarto de este Congreso, un tercio, no recuerdo qué proporción dice, cuando una minoría sea una minoría de socialistas, de radicales, y lo que pasó fue otra cosa, abrieron la puerta y el Partido Conservador fue arrasado, como partido y como clase.
Sí, sí. Y ahí conecto con otro autor que estudia este fenómeno por el que vos estás indagando muy interesantemente, un ensayo que se publicó en el año 2010, que es Juan Carlos Torre. Él escribe un ensayo interesantísimo, muy difícil de hacer, que es Historia de las clases sociales. Y él dice, cuando está analizando lo que pasó en el 16, dice, la élite que generó el proceso de institucionalización a fines del siglo XIX y de enorme progreso económico entre el 70, digamos, 1870 y el 30, con un apogeo, digamos, que fue el de los años mediados de los 20, con, te diría, la presidencia de Alvear, tal vez ahí tocamos la cumbre. Sí, sí. Esa élite que generó ese proceso se asustó de lo que había generado. Se asustó de las fuerzas sociales que puso en movimiento, se asustó de la igualdad, se asustó de la democracia y se replegó sobre sí misma. Y nunca más... Se fue de lo público, se fue del espacio público. O se reincorporó al espacio público, y ahora vamos a ver, vas a ver cómo llegamos al presente con esto. Se reincorporó al espacio público a través del golpe. Claro. En el 30, en el 55, en el 43, en el 66, o del fraude. Identificable como alguien de aquella élite, un empresario multimillonario de derecha que llega al gobierno con un club de gerentes de multinacionales o de grandes empresas, con un apellido que no puede ocultar su condición de empresarial, porque no es un apellido de un gran empresario desconocido. Macri es una marca, y llega por el voto popular. Claro. Los Macri habitualmente llegaban o porque había restricciones en el voto, por voto calificado, o por golpes de Estado, o por fraude. O disputaban el Estado como una especie de botín para obtener beneficios también. Eso ya desde el campo empresarial. Eso no digo que hayan dejado de hacerlo. Yo estoy hablando específicamente de un problema de representación política. Digamos, llegaban por la ventana. Entonces, para alguien, digamos, para Cristina Kirchner, para los libros que ella leyó, hablo de Cristina por encarnar en alguien una mentalidad... Sí. Es como una heladera que da calor, no puede ser que... No, es un oxímoron clásico. Es un oxímoron que alguien como Macri llegue con la convalidación de la gente, porque si lo convalidó el voto popular en un país con 30% de pobreza, debo pensar algo para esa ideología muy inquietante, que es que hubo pobres votando a Macri. Ahora, sí, es un dato importante ese, ¿no? Claro, sí, muy raro, esto no estaba previsto. Ahora, también hay algo interesante en ese grupo social que llega al poder con el macrismo y el poder nacional con Cambiemos, que es que llegaron supuestamente, y no supuestamente, es un hecho, la cantidad de PhD, de doctores por metro cuadrado más alto que cualquier gobierno y administración de las últimas décadas, y con un expertise empresario también por metro cuadrado altísimo. Y sin embargo, esa clase dirigente tan formada cometió errores precisamente en el campo de acción que se suponía que conocía mejor, que es, por ejemplo, el mundo financiero y económico. Sí. ¿Esto es porque lo que falta para entender ese mundo es una visión política en esta clase dirigente? Por supuesto, porque, a ver, te pongo un ejemplo. A ver. Yo soy Macri, Franco Macri. Sí. Tengo SOCMA, mi empresa básicamente constructora. ¿Yo qué sé hacer? Autopistas. Hago autopistas. El Estado me contrata, consigo el contrato del Estado y hago la autopista. Hago la Panamericana. Yo sé mucho de cemento, mucho de cómo construir los guardarrails, mucho de cómo la pintura asfáltica, mucho de resistencia de materiales. Sí. Hago autopistas de lujo. Ahora,
Si la autopista al pasar por el medio del San Isidro produce un colapso social en San Isidro porque divide cosas que no hay que dividir, porque ahí no es mi problema. Ahí entra el arte de la política. Yo soy muy eficiente manejando una empresa cuyo espacio es micro. Y el poder es jerárquico, además, en una empresa, ¿no? Ahora vamos ahí. Ese es otro tema. Pero me interesa que el problema de la política no está planteado en el que maneja una empresa. El señor Mario Quintana, cuando maneja Pharmacity, intenta hacer un gran negocio con la venta de medicamentos, con toda legitimidad. No tiene que preocuparse por los equilibrios generales de la salud pública. Eso es rol del político, que es mirar el fenómeno económico a la luz de un equilibrio general y con otra tarea, Luciana, que es la más misteriosa, la más difícil de la política, lo que la vuelve una ciencia oculta, muy rara, que es crear consenso a partir de determinadas decisiones. Un arte dificilísimo. Que parece fácil. Yo creo que todas estas personas que vos decís que vinieron de las empresas y que eran... Si esto lo manejaban los Kirchner, con Debido, que es casi un iletrado, a pesar de que es arquitecto, lo manejaba Barata, que pasó de manejar, de vender lotería. ¿Cómo no lo voy a manejar yo, que soy doctor en Harvard? Y no, hay un tema que cruza todas las decisiones, que es la cuestión del poder, la cuestión del consenso social, la cuestión de las ideologías, la cuestión de las emociones. De la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad y de las distintas mentalidades, que hace que el político sea un artista muy sofisticado para manejar todo eso. Después hay otro tema. Entonces, ahora me gustaría conectarte esto con lo que hablábamos antes. A ver. Y quiero ser muy preciso para no dar lugar a confusiones. Yo quiero subrayar que Macri, el PRO, la llegada de este gobierno es un fenómeno saludablemente democrático. Porque era un grupo social que habitualmente no llegaba sino por vía de golpes. Claro. Se reconstruyó en la política argentina, digamos, como que se pudo incorporar, es cierto, en alianza con los radicales, con Carrió, que son de otras cosas, pero este grupo pudo llegar a la política por la vía democrática. Dicho esto, yo creo que puede haber en la sociedad argentina, no solamente en los funcionarios, sino en la sociedad y en quienes lo votan, una fantasía, que la podemos estar viendo en Brasil hoy también. ¿Cuál sería esa fantasía? Y que la podemos estar viendo en Estados Unidos, con Trump. Esa fantasía es la misma fantasía que anidaba detrás de los golpes militares. Por eso creo que la comparación puede ser llevada a tergiversaciones. Yo no estoy diciendo que acá hay un déficit democrático, todo lo contrario. Sí. Pero cuando la Argentina, una parte de la Argentina, probablemente mayoritaria, apoyaba el golpe militar, ¿por qué lo apoyaba? Lo apoyaba porque se necesitaba o interpretaba la necesidad de que intervenga una fuerza militar que reordenara que reordene y termine un conflicto que podía terminar en una guerra civil. Sí. Pero hay otra razón por la que se apoyaban los golpes militares, muy subliminal. A ver. La idea de que estos señores que se levantan temprano, lustran las botas, planchan los pantalones, mandan, obedecen, la idea de orden empresarial que vos dijiste, la jerarquía, que saben lo que van a hacer mañana, pasado y traspasado, y que todo lo pintan y lo ordenan y vas a un cuartel y es un mundo perfecto. ¿No serán estos los que nos van a venir a redimir del caos en el que nos mete periódicamente la política? Digamos, ¿no habrá una racionalidad ajena a la política capaz de redimir a la política? Esta pregunta, que felizmente tuvo una respuesta contundente, nos costó la desaparición de personas y la guerra de Malvinas, y es no, puede estar detrás de la fascinación de alguien que dice, estos tipos que son exitosos, que estudiaron en el exterior, que saben idiomas, que son capaces de elaborar business plans, que manejan organizaciones complejas, ¿no serán ellos los que nos vienen a redimir del desastre de la política, de la mala praxis de los Kirchner? Los menos políticos de los políticos serían. Y lamentablemente es imposible redimir a la política desde afuera de la política. Argentina está estancada en su destino, incluso retrocede en su historia, y las élites gobernantes, las élites dirigentes tienen responsabilidades. Estamos pensando eso con Carlos Pañi, que nos da
nos ha aceptado esta invitación a pensar la Argentina en el presente y en la historia. Carlos, hablabas de, a ver si lo sintetizo bien, de que el macrismo, como sueño que propone, de alguna manera está interpelando a la gente en una fantasía de la sociedad, que es que venga un orden externo, como una especie de narrador omnisciente de la realidad que puede intervenir y reordenarla con una lógica racional empresarial, casi parecida a la lógica que se le ponía o se le sobreimponía a un golpe de Estado. Los militares, con el concepto de autoridad y el orden, fascinaban quizás a parte de la sociedad y le daban la esperanza de que las locuras de la clase política se iban a terminar. Y en esa lectura que planteás, el macrismo viene a ser un orden comparado con las locuras y los dislates políticos del kirchnerismo. Esa es una fantasía. ¿Sí? Esa fantasía, ¿no? Que la vemos en otros lugares, porque ahora vemos como en Brasil, donde hay 63.000 o 64.000 crímenes por año, asesinatos por año, tienen la fantasía de que si yo traigo un militar rodeado de militares y policías y les doy el poder, vamos a resolver el problema de la seguridad. Y los políticos van a dejar de robar como hacían los políticos tradicionales. Exacto. Hay un libro muy interesante de un periodista americano que se llama El ocaso de las élites. Salió publicado en 2013, es Christian Hayes, es el nombre, y plantea que en Estados Unidos, una vez que se instaló la idea de la meritocracia, sectores de la sociedad que no eran los hijos de los WASPI, sino eran los judíos de Brooklyn, los negros, las mujeres, los trabajadores que se ganaban un lugar en la sociedad a través de la educación y llegaron finalmente a Harvard, después de llegar a esos lugares de construcción de élites, terminaron convirtiéndose en una élite que reprodujo los privilegios y protege sus privilegios. De alguna manera, con el kirchnerismo es la culminación de un proceso parecido, unas clases bajas y medias que no pertenecían naturalmente al poder, con la movilidad social que implicaron los primeros años del siglo pasado, que selló el peronismo, llegaron al poder pero terminaron reproduciendo las lógicas de las élites, se abroqueraron sobre sí mismos pensando en su riqueza personal y dejaron de pensar en el Estado como una cosa de la que había que ocuparse. ¿Hay una lógica parecida? A ver, cuando hablábamos de si se podía identificar un momento en el cual la Argentina se jodió, como decías vos, por ir a la frase de Vargas Llosa, y decíamos mediados de los 70. Mediados de los 70 se produce este proceso de exclusión social, de empobrecimiento, etcétera, y se produce otro fenómeno que es una lenta descomposición del Estado. Yo creo que esa descomposición del Estado, que es una descomposición de la idea de lo público, que tiene que ver con un fenómeno, digamos, de cultura política, pero también del Estado, de las burocracias del Estado, que se van deteriorando, se van corroyendo, se van degradando. Hoy es difícil encontrar dentro del Estado algunas burocracias que sigan funcionando. Tal vez, conozco poco en los últimos años, en su momento te diría hace ya 10 años, 8 años, 10 años, el Banco Central, la Cancillería, podían ser lugares donde el Estado todavía tenía un funcionamiento eficiente. Ese es un fenómeno que favorece el fenómeno que vos estás señalando, el otro, que es el avance de oligarquías. Que no necesariamente son oligarquías de ricos, de cuna o de una clase social. Los Kirchner, me parece que en los Kirchner hay un fenómeno muy interesante. Cuando miramos todo el panorama, tan distinto del de Brasil. Yo pongo siempre este ejemplo. En Brasil surgió João Gilberto y Tom Jobim. Fueron a Estados Unidos y alrededor de Tom Jobim y João Gilberto, si querés, Vinícius de Moraes, se generó un movimiento del que vivió mucha gente durante mucho tiempo, que fue la Bossa Nova. Un movimiento colectivo. Acá tuvimos a Piazzolla. Empezó el fenómeno y terminó en Piazzolla. A lo sumo podremos encontrar un par más de renovadores, tal vez Algán, pero tampoco es dependiente de Piazzolla. No se generó un movimiento colectivo alrededor del individuo. Y lo combatieron además en muchas no solo combatieron, decían
que merecía romper el bandoneón por la música que le hacía pasar adentro, digamos. Pero digamos, aun cuando fue consagrado, no generó un movimiento colectivo alrededor de él, se agotó en un fenómeno individual. Para robar parece que es lo mismo. ¿Cómo es eso? Y claro, cuando vos mirás el Lavallato es un grupo de partidos con sus representantes que cobraban una coima proporcional a su representación parlamentaria y a su representación en el gabinete, sea de Lula o de Dilma, asociados a un grupo de empresas. Digamos, era un fenómeno, un juego colectivo como el de la bossa nova. Maquinaria, esta idea de la maquinaria, sí. Cuando venimos acá y vemos a los Kirchner son los Kirchner y dos ladrones más llevándose bolsos de cocheras donde los empresarios le ponían la plata. Y no va mucho más allá de eso. Improvisado, una especie de robo improvisado. No solo improvisado, sino familiar. Se agota casi en la familia Kirchner y en una serie de sirvientes de la familia Kirchner. Es una casta. Esta es la razón por la cual Pichetto hoy puede decir yo no tuve nada que ver con eso. Claro. Y no tuvo nada que ver con eso, porque probablemente Pichetto no querría ser incluido, pero si tenía la expectativa de que lo incluyeran, no lo iban a incluir. ¿El menemismo funcionó distinto en relación en esta especie de escenario que estás haciendo de maquinarias de corrupción? Yo creo que... ¿Parecido más al Lavallato? No, porque no veo la organización partidaria tampoco ahí. Veo casos individuales. Te podría decir 5 o 6 fortunas que se armaron en el kirchnerismo. Pero no veo un juego siniestramente colectivo, si querés, ¿no? Digamos. Ahora, Carlos, ¿cómo? Entonces, voy a que cuando hablamos de una oligarquía, ni siquiera es un grupo estructurado. Yo no miraría tanto a los Kirchner cuando hablamos de oligarquía, sino miraría determinados órdenes provinciales, donde se reparte el poder y circula el poder dentro de una oligarquía, muy parecidas en esas provincias a las oligarquías, que describe Botana en El orden conservador, cuando cuenta cómo circula el poder entre senador, gobernador, diputados, familias. O miraría la oligarquía que representa el conurbano bonaerense. Ahí hay una oligarquía horrible. Los varones del conurbano bonaerense. Y los policías del conurbano bonaerense, y los fiscales del conurbano bonaerense, y algunos fiscales, algunos jueces, que forman una estructura de poder sistémica. Ahí sí hay una estructura. Son mutuamente dependientes, no funcionan unos sin los otros. Y te diría, es el fracaso de aquella Argentina inclusiva que soñó Perón para esa geografía. Claro, ¿no? Es esta oligarquía que vive... En este libro de Acemoglu, la de las naciones. ¿Por qué fracasan las naciones? Él dice, hay clases políticas extractivas. Claro. Que te chupan el poder, te chupan la sangre, te chupan la riqueza, te chupan la vida. Bueno, eso es la oligarquía del conurbano bonaerense. Ahora, Carlos, lo que es muy impresionante en el proceso de la clase dirigente, de la evolución de la clase dirigente argentina, es cómo el delito y la corrupción empiezan a convertirlos en una especie de castas autonomizadas de su función política tradicional, ¿no? Eso es muy llamativo. Sí, porque lamentablemente asistimos a algunas novedades. ¿Por ejemplo? Una cosa es que llegue el político y se corrompa. El político venía haciendo política, su eje era la política, y bueno, y le ofrecieron un negocio, cedió y se quebró. Y aceptó. Otra cosa es que yo nombre un ministro porque ya viene con el negocio. Entiendo, este ministro viene con un contrato para, por ejemplo, estoy delirando, un nuevo régimen de documentos asociado a alguna empresa. Por eso lo traigo. Y ya la selección de personal que hace ese candidato a ministro que se convierte en ministro también está ligada al negocio. Y no puedo traer a alguien que me denuncie. Tengo que traer gente que participe o activa o pasivamente del negocio. Una vez que pienso el negocio, y si me agarran, entonces en el negocio voy a calcular la coima que le tengo que pagar eventualmente a un fiscal, a un juez de primera instancia, tal vez un camarista. Y después ya lo que puedo hacer es armar un poder judicial para esto. Entonces, cuando uno ve determinados fenómenos de corrupción en Comodoro Pi, muy extendidos, no es que son jueces que se corrompieron, no.
fueron jueces seleccionados para ser el poder judicial de este sistema de corrupción. Necesita este poder judicial. Que no es de un juez que venía a ejercer la judicatura y de golpe se corrompió porque tuvo un drama moral. No, fue seleccionado para que sea cómplice y eventualmente partícipe de este sistema. Por eso nos encontramos con jueces cuyos parientes eran los operadores de los ladrones del gobierno. En el caso de Devido, por ejemplo, y el hermano del juez Lijo. Carlos, ¿por qué Argentina ya no sueña con ser o con haber sido Australia o Canadá, sino Chile, ¿no? Chile, un país que parecía tener una lógica neoliberal, que tuvo una dictadura como la que tuvo Argentina, y hay una clase dirigente que, por ejemplo, no cayó en la tentación de la reelección. No institucionalizó la reelección. ¿Qué pasa ahí de distinto en esa clase dirigente y en ese funcionamiento de la movilidad social en Chile que lo preservó de algunos fenómenos y hoy tiene mejores indicadores en términos también de equidad educativa entre ellos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, si vas al siglo XIX, hay un fenómeno muy interesante, que es que los argentinos del siglo XIX que estaban pensando, a mi juicio, el único proyecto nacional que tuvo la Argentina, que fue el de la generación del 37, digamos, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Mitre, Juan María Gutiérrez, sí, el Estado, que tuvieron un gran éxito, además histórico, que lo estaban pensando desde la oposición al rosismo. Muchos de ellos, a la cabeza de ellos Sarmiento y Alberdi, a pesar de sus contradicciones personales e ideológicas, miraban a Chile como modelo. Claro. Porque Chile les representaba un modelo capaz de combinar la libertad con el orden. ¿Qué soy eso también, no? De alguna manera. Es lo que te estás preguntando. Son otras formas de orden, pero digamos, hay niveles de corrupción muchísimo más. Otra escala. Y una movilidad social extraordinaria. Claro. Sí. A mí me tocó estar en Chile hace un mes. Todos los lugares donde fui te atienden chicos venezolanos que están atendiendo como camareros o como mozos en los restaurantes y en los bares, 1 mes, 2 meses, después ya consiguen trabajo otra cosa. Es decir, es muy ascendente el fenómeno, mucha movilidad, es parecido a lo que hemos vivido nosotros en otro momento, todavía con problemas de desigualdad que los ves. Bueno, como en América Latina en general. En general. Claro. Yo creo que nosotros tuvimos una gran revolución social con muchas dificultades para procesarla, y si querés yo tiendo a coincidir me gusta mucho la tesis de Alperín sobre la pregunta que vos te estás haciendo, ¿no? Que tiene que ver, él titula un libro, es un libro de ensayo, La larga agonía de la Argentina peronista. No la larga agonía del peronismo. No, de la Argentina peronista, de toda la Argentina peronista. Sí, transformada por esa irrupción. Sí. Claro, ¿en qué? ¿Por qué? Porque él dice, Perón en los 40-50, produjo una revolución objetiva, 48% del salario, de participación del salario en el producto, en un contexto irrepetible desde el punto de vista económico, con esta peculiaridad. El único que se dio cuenta de que eso podía agotarse y se estaba agotando fue Perón. Y sus opositores le hicieron el favor de derrocarlo con un golpe militar, en el año 55. ¿Y qué eso? Que si uno lo prolongara en el tiempo, sería la historia de una decadencia probablemente breve, se transformó en un paraíso perdido, al que todos los gobiernos posteriores, desde Perón, incluido Perón, pasando por Alfonsín, al períndice hasta la hiperinflación de Menem, intentaron reconstruir ese paraíso perdido con condiciones históricas que ya eran irrepetibles y condiciones económicas que no se podían reproducir. Y por lo tanto tuvimos esa historia del juego imposible de la Argentina y de decadencia desde aquel momento hasta la hiperinflación. Los Kirchner, ¿qué hicieron? Los que Kirchner hicieron, lograron, en un momento también excepcional, con la Argentina que les deja a Dualde con una devaluación del 300%, etcétera, armar un país a la medida de la soja, $600 la tonelada. Bueno, y funcionó lo que funcionó la soja, lo que duró la soja con ese precio. Y después entramos de nuevo en la larga agonía de la Argentina peronista.